Me da mucho gusto saludar en la línea a Víctor Hernández. Él es profesor e investigador de Derecho de la Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Jesús, muy buenas tardes, a tus órdenes. La posesión de armas no es de los últimos meses a la fecha en los Estados Unidos. Todos los estadounidenses que dicen cuidar su seguridad tienen un arma en su casa. Pero ¿por qué se han desatado tantos tiroteos, sobre todo en este año? Hay más tiroteos en este año que días en el año. ¿Cuál es la razón que ustedes observan para este fenómeno que ha sorprendido al mundo entero? Hubo un decremento significativo de tiroteos masivos, sobre todo de tiroteos escolares en los Estados Unidos por la pandemia, por una razón muy sencilla. Si la gente está guardada en su casa y no tiene permitido salir más que para actividades esenciales, ¿no? Están cerradas las escuelas, evidentemente no hay posibilidades materiales para que se cometan estos delitos. Ahora, hay algunos momentos clave de la historia del control de armas en los Estados Unidos. Está, por ejemplo, a inicios de los 2000, la autorización, después de muchas décadas de prohibición, para ciudadanos norteamericanos para adquirir rifles de asalto, ya no solamente pistolas, que en principio son razonables para la legítima defensa, sino que a principio de los 2000 se permite comprar prácticamente de forma ilimitada cualquier arma de fuego. Eso impactó la violencia de los cárteles en México al permitir que tuvieran acceso a equipamientos y aditamentos más sofisticados, pero también a los norteamericanos, porque al final hay una limitación a la capacidad de abastecimiento que tiene un revólver o que tiene una pistola escuadra versus lo que tiene una R-15, una K-47, y en ese sentido es muy lamentable que el único momento en que ha habido una pausa en la violencia homicida de esta naturaleza fue cuando literalmente la gente estaba en su casa. Además, llama poderosamente la atención que es una forma de violencia que no necesariamente está ligado a una actividad económica, ¿no? Esto es muy distinto del delito de robo o del homicidio pasional, incluso distinto del homicidio que hay en México por la narcoviolencia. Muchos de estos son homicidios que se cometen por el simple hecho de asesinar y que reflejan un sadismo y un nivel de violencia diferente al que se vive aquí en México. Ahora, estamos hablando de un proceso de descomposición social entonces, es decir, porque bueno, hay quienes aseguran que el problema no son las armas, sino quien las porta. México, y a través de nuestro secretario de Relaciones Exteriores, ha demandado a las armadoras de armas, pero ¿en dónde radica principalmente el problema de la falta de control de este tipo de artefactos? Tenemos casos de éxito de poblaciones armadas que no tienen estos niveles de violencia, y el mejor ejemplo es Europa, sobre todo los países escandinavos, donde la cacería se practica con mucha frecuencia, donde hay una cultura de armas, donde es una actividad recreativa, pero que claro, como viene acompañado de un sistema educativo integral, de servicios de salud, de atención sobre todo a la salud mental, no han tenido este tipo de problemas. El problema en los Estados Unidos es que se juntan los dos elementos para una tormenta perfecta. Por un lado, la disponibilidad irrestricta de armas de fuego en muchos estados, y además hay que entender que los Estados Unidos muchos no tienen servicios de seguridad social para personas con enfermedades mentales, no se ha atendido en muchos casos temas de bullying, hay otros tiroteos que más bien tienen una motivación racial, ¿no? Porque no todos los tiroteos masivos son exactamente idénticos, y en ese sentido, pues Estados Unidos es prueba de este fracaso. Tú recordarás apenas a Alito Moreno, presidente nacional del PRI, proponía que imitáramos a los norteamericanos y liberalizáramos la aportación de armas de fuego en México. Y uno ha tenido, probablemente cualquiera de nuestro auditorio, un incidente en el que algún loco en un incidente de tránsito se baja con un bat, se baja para provocar violencia. Imagínate qué pasaría en esas situaciones si las personas tienen acceso irrestricto a armas de fuego. Probablemente tendríamos también un problema similar como el que hay en Estados Unidos, y no creo que esa sea la alternativa, porque en México no tenemos esa cultura de prudencia y de adiestramiento para tener armas de fuego en casa. A ver, entonces, una de las formas entonces para tener armas en casa y que no haya tiroteos y que todo esté bajo control es ser como los países escandinavos, tener un alto nivel de vida, que todo el mundo tenga trabajo, servicios de salud, atención mental, todos los problemas sociales resueltos. Esa es la única vía, el único camino.
Es una vía que atiende las causas estructurales, pero también hay que admitir que hay algunas personas a quienes eso no les bastará, que tomarán la decisión de cometer delitos violentos y para eso existen las policías. Al final, tú recordarás aquel tiroteo masivo hace como 10 años en Noruega que puso en shock a los países escandinavos, ¿no? Porque además su sistema de justicia ya no estaba acostumbrado a esos niveles de violencia, al punto en que la pena máxima que le pudieron poner fue de 15 años, porque esas cosas ya no pasaban en Noruega. Entonces, digamos, sí hay una vía muy importante que va por ahí, pero también viene del lado de la cultura de armas. ¿Por qué en Europa no tienen estos accidentes? Porque tener armas de fuego en casa implica mucho entrenamiento. Porque qué tal que escuchas un ruido raro en la noche, crees que alguien se metió y en realidad era un familiar tuyo que había ido por un vaso de agua, ¿no? Entonces, para evitar incidentes tiene que haber mucha práctica, mucha cultura y sobre todo mucha inteligencia emocional para refrenar la violencia. Hay que saber cuándo disparar y cuándo no disparar. A ver, ese es un temazo. Inteligencia emocional. ¿Cómo andamos en ese tema en México? Por cierto, sobre todo en el momento de tomar un arma, Víctor. Mira, yo trabajo mucho en el sector de seguridad privada y el primer criterio para descartar un candidato es que tenga entusiasmo por utilizar la macana, el gas pimienta, ¿no? El típico elemento que está buscando un pretexto y una oportunidad para hacer uso de la fuerza no tiene cabida en estas agencias porque al final el objetivo de las labores de seguridad es preservar la vida y la propiedad, no aniquilarla. Y el problema de la educación en México es que pues es una educación meramente académica que no entrena el espíritu, ni las virtudes, ni la inteligencia emocional. Uno de los factores de riesgo, por ejemplo, para que alguien se convierta en delincuente es crecer en un entorno de violencia intrafamiliar. La violencia y el estrés en la infancia inhiben los circuitos de empatía del cerebro y potencialmente pueden producir conductas antisociales en las víctimas. Entonces, pues México es un estresor en muchos sentidos. Tenemos estrés en el transporte público, en el trabajo, estrés por la inflación y eso también alimenta, no condiciona, pero que sí que favorece ese tipo de conductas. Me parece muy interesante este tema, porque yo siempre he pensado que México necesita una atención emocional, una atención psiquiátrica emocional para poder transitar hacia un mejor estadio en nuestro país. Pero si no se plantea esto en los medios de comunicación, nunca va a ocurrir. ¿Cuál debería ser el primer paso, Víctor? Bueno, ya nos marca la pauta la NOM 35, esta normatividad de aplicación nacional que mandata a las empresas tomar medidas contra el estrés laboral, por ejemplo. México se queda muy atrás, por ejemplo, en temas de vacaciones y jornadas laborales. En Europa hay más días de descanso, las jornadas son de 6 horas o de a lo mejor solo 4 días es la semana laboral. Ha incrementado la productividad porque además es un tema funcional. Mucha gente ve estas medidas como socialismo o como que los flojos trabajadores no quieren ir a la fábrica y no es así. Una persona descansada, que gana lo suficiente, que no está forzada a tener un segundo trabajo para proveer a la familia, es un empleado más productivo, más eficiente, no te va a generar rotación de personal y ya no se diga el ritmo de vida en entornos urbanos, ¿no? Aquí andar en el metro de la Ciudad de México es literalmente una sentencia de muerte. Andar en transporte público 2 o 3 horas es verdaderamente desgastante para muchas personas y pues eso acaba cobrando factura en la psique de las personas. Sí, y luego imagínate con un arma y regresamos al tema inicial de análisis. Estimado Víctor, buenísimo el tema. Vamos a seguirlo platicando en televisión y en radio, por favor. Y muchas gracias por traer este análisis para el público que ve y escucha El Heraldo Noticias. Muchas gracias. Jesús, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805. Nuevamente el Twitter, por favor, @arbitrus1805. Correcto. Muchas gracias, Víctor. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego.